hello, sí. Pues sí, entonces, como le decía, nosotros, dos preguntas fue que le dejé al final, escrita. La primera fue que cuáles son los mecanismos de regulación de tensión muscular y les comenté que se subdividen en intrafusales y extrafusales. Vamos a hablar de eso ahora. Reubicación y qué es lo que hace cada uno. La segunda pregunta fue, yo le puse un escenario. Le dije, imagínense que va un muchacho. Él está yendo al gimnasio. Él está yendo al gimnasio. Y ya él tiene un par de mesecitos cómodo yendo. Pues sucede que él está haciendo bench press. Y regularmente el peso que él maneja es 100, 120 libras. Haciendo, bueno, no le puse el soporte, pero imagínense que aquí hay un soporte. Él está haciendo ahí su ejercicio. Como les comenté, lo que regularmente hace él son 100, 120 libras. Él hoy agarró quillado, no sé, de la vida. Digo, oye, tengo 3 meses dándole el mismo peso, estoy harto. Y agarra, fue y se vuelve loco. Y dice, bueno, yo no he comenzado a hacer ejercicio, tengo toda la energía del mundo. Y ya ese peso yo lo domino. Él agarra, fue y lo sube a 200. 200 libras. Él agarra y comienza a hacer su ejercicio. Viene, agarra aquí, viene, agarra aquí. Y él agarra y baja su peso. Bájalo no es el problema es subirlo. Entonces, cuando él comienza a subirlo, la primera mitad él la sube sin ningún problema, pero de ahí para adelante no da para más. Se queda pegado, no la puede subir. Él agarra y la sube. Y después la baja y después la sube. Hace 2 o 3 repeticiones. Y dice, pero mira, lo hice. Antes de yo terminar, déjame yo subirla a 220. Y la sube a 220. Y dice, bueno, voy a hacer una repetición para acostumbrarme. Y ya venirla ahí para la próxima vez. Vuelve y se acuesta. Vuelve de nuevo. Le mete su 20 libras y le da para abajo. Cuando él comienza a subirla, en esta ocasión, de un momento repentino y de forma súbita, los músculos de ambos brazos se relajan y la pesa le cae arriba. Yo le pregunté qué fue lo que pasó ahí. ¿Quién nos explica eso? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que ahí hubo un consumo de ATP y ya... Pero es durísimo, no tiene nada que ver con eso. ¿Eso no es? No, nada que ver. Bueno. Eso no tiene que ver con la mitocondria No, y la nada, hemoglobina. no. Tiene que ver Bueno. con lo anterior, tiene que ver con los tipos de fibra que controlan el proceso de contracción muscular. Como Ajá, con lo que todo lo... nosotros vimos Oye, con pero es miocina. durísimo que usted me está mareando. Me está hablando de cada vaina, nada que ver, pero es durísimo. Eso tiene que ver con esto. Y no tiene que ver tampoco, por si acaso, de que con el tipo de fibra, si es uno, si es dos, nada que ver. Eso tiene que ver con los mecanismos de control del proceso de contracción muscular. Fíjense acá. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí en la imagen? Nosotros tenemos aquí una conexión entre el sistema neuronal central y músculo. Nosotros aquí tenemos, lo habíamos mencionado anteriormente, aunque lo vamos a ver en detalle en neuro, la médula se divide en una asta posterior y en una asa anterior. La asa anterior lo que lleva es información motora. La asa posterior lo que trae es información sensitiva. Entonces, comparando este gráfico con este gráfico, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? En la asta posterior nosotros recibimos información sensitiva de 2 regiones. Miren aquí. Dentro de las fibras, esa sería la porción intrafusal, nosotros
mandamos información al sistema nervioso central por las astas posteriores, que son las sensitivas, y damos información de qué está ocurriendo, de cuáles son las presiones, de cuál es la tensión que está generando el músculo cuando se contrae. En la asta anterior, como nosotros mencionamos anteriormente, lo que controlamos es la parte motora. Y lo que estamos viendo aquí es que la parte motora se divide en dos tipos de fibras. Una fibra agonista y una fibra antagonista. O sea, usted puede provocar en la asta anterior que este músculo o se contraiga o se relaje. Fíjense que este es el mecanismo de regulación de contracción y de relajación muscular que se vale de la información intrafusal. ¿Qué sucede? Esa parte ahí no tiene que ver con los segundos mensajeros. No, redurísimo. Oh, ok. No, porque lo que pasa es que como yo te dije, que yo estuve estudiando la clase anterior, realmente hay una parte de relajación, una parte de contracción que se da por los segundos mensajeros. Pero bueno, naturalmente, el efecto que tienen las fibras musculares es a través de los procesos que hemos visto anteriormente, pero ahora mismo nuestra concentración no es hacer relaciones, es entender la base del proceso entre la interconexión nerviosa y músculo, cómo nosotros regulamos la tensión que se genera en el músculo. Después que nosotros entendamos la base, nos volvemos locos con lo otro. Pero ahora no, porque yo lo que quería entrar en contexto era porque realmente, para serte sincera, yo siempre leo el tema del día, pero hoy yo no lo leí. Entonces, como no sé de qué trata, estoy tratando de entender. Oh, ya todo tiene sentido. No, está bien. Claro, dependiendo de qué fibra sea la que se encuentre activada o qué fibra sea la que lleve la información, va a suceder o los procesos de contracción o relajación que vimos ayer. Ayer fue, hoy ¿qué? Martes. El viernes. Ah, el viernes, eso mismo. El viernes. O sea que ustedes duraron 2 días haciendo nada. Está bien, no se preocupen. Yo les voy a hacer un cuento a ustedes. Yo les voy a hacer un cuento. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes vean aquí? Miren, para que me lo vean bien. Fíjense acá. Estas fibras sensitivas lo que llevan es información de cuál es la tensión que se está generando en este músculo. Dependiendo de la información que llegue aquí atrás, se determina qué va a suceder aquí adelante, qué información, qué conducta va a tomar el músculo. Entonces, vamos a suponer que en esta fibra muscular, en este cuádriceps femoral, se genera una tensión sumamente elevada. Una tensión tan elevada que me pone en riesgo a ruptura muscular. Toda esa información sensitiva llega aquí atrás. ¿Qué sucede? Si la tensión que se está generando me pone en peligro el tejido muscular, la respuesta que se genera en esta anterior es de inhibición. Yo corto el proceso de contracción para proteger a las fibras musculares. Eso fue lo que pasó aquí. Este señor, como agarró y se volvió loco y comenzó a meterle peso al cual él todavía no maneja. Cuando se relajaron los brazos, él sin haber terminado el ejercicio y sin haber querido relajar los músculos, ellos lo hicieron de manera refleja para evitar ruptura muscular, daños a las fibras. Entonces, esto es un mecanismo de protección que se vale de la información sensitiva de la tensión muscular. Ahora, como mencionamos, esta es solamente una parte del proceso. Siempre y cuando la tensión que se genere en las fibras musculares sea normal, esté dentro de ciertos límites y sea manejable,
entonces en vez de activarse esta porción, que es la inhibitoria, se va a mantener la excitatoria, que es la que me va a mantener el proceso de contracción muscular. Entonces las fibras sensitivas intrafusales tienen la capacidad de relajarme el músculo de manera brusca para evitar daños. Ahora, ese es un sistema. El segundo sistema es el extrafusal. Intrafusal dentro de las fibras musculares. Extrafusales es donde nosotros vemos el órgano de Golgi o el sistema receptor de Golgi. Y es un sistema que no se encuentra dentro del músculo, como vimos aquí, sino es un sistema que se encuentra, que toma la información sensitiva de los tendones. Entonces, este sistema corresponde al sistema sensitivo extrafusal. Intrafusal dentro del músculo, de las fibras musculares, extrafusal fuera del músculo. Y lo que estamos viendo aquí es una comunicación nuevamente entre la tensión que se genera en los tendones secundaria al proceso de contracción. Y con lo mismo, siempre y cuando la tensión que se genere esté dentro de límites adecuados, se va a mantener el proceso. De la misma razón, o parecido a lo que sucede acá, ambos procesos tienen la capacidad de, si sensan que se está generando mucha tensión, tanto dentro de las fibras o en los tendones, de suspender el proceso de contracción. Nuevamente, son mecanismos de protección muscular. Eso es importante. ¿Qué sí me interesa que sepan como diferencia general de cada uno de los sistemas? Lo siguiente. Miren acá. El sistema intrafusal, déjame traer otra imagen menos acabada. El sistema intrafusal, nuevamente, primera diferencia, las fibras sensitivas están dentro del músculo intrafusal, dentro de las fibras. El sistema referente al aparato de Golgi del sistema musculoesquelético se centra fuera de las fibras, extrafusal, intrafusal, extrafusal. Esa clasificación es importante aunque no esté aquí. Porque a veces en las preguntas, en el examen, se refieren a estos sistemas así. Sistema sensitivo dentro de la fibra, sistema sensitivo fuera de las fibras. Entonces, la segunda diferencia. Acá nosotros vemos en el sistema intrafusal un sistema un poquito más complejo. Yo puedo o estimular directamente o puedo directamente inhibir. En este sistema, yo solamente puedo o estimular o dejar de estimular, pero no inhibo de manera directa, inhibo de manera indirecta. Me explico. Vamos a suponer que aquí se está recibiendo una información que nos revela tensión en niveles peligrosos. Viene acá, esa información llega a la asta dorsal. Ah, mira, hay una tensión excesiva. ¿Qué sucede? La interneurona, que tiene capacidades inhibitorias, se activa. Y si tú activas un inhibidor, ¿qué tú haces? Inhibes. Entonces, yo inhibiendo el proceso de contracción, o sea, yo inhibiendo a un agonista, lo que causo es inhibición. Es un sistema más simple,
donde todo está en un mismo circuito. Por otra parte, aquí el sistema, nuevamente, yo tengo dos tipos de fibras separadas y cada cual se encarga de algo en específico. Mientras este sistema no genere una tensión inadecuada o una tensión excesiva o que suponga el daño de las fibras musculares, este sistema es el que va a predominar, el agonista. Ahora, si aquí se genera nuevamente una tensión mayor, excesiva, van a entrar el juego este sistema secundario, donde se va a inhibir la interneurona, y si tú inhibes una neurona inhibitoria, tú causas activación de una fibra antagonista, y eso es igual a inhibición. Son sistemas que hacen lo mismo, pero que tienen receptores sensitivos en diferentes lados y tienen implicaciones centrales distintas. ¿Dónde está lo otro? Eso es bien importante. En neuro nosotros vamos a hablar de los tipos de axones. Vamos a hablar de la clasificación de tipo 1, tipo 2, tipo 3, alfa, beta, fibras delta. Los procesos, nuevamente, cada uno de estos es importante. Bien importante. Miren, consideren siempre cada vez que ustedes vean una interneurona, nuevamente, como estas, o sea, una neurona que conecta la asta posterior con la anterior, considérenla que es inhibitoria. Si usted activa una célula inhibitoria, usted causa inhibición. Sencillo como eso. Como le dije acá, llega una información sensitiva de tensión exagerada. Bueno, pues entonces usted va a comenzar a activar la interneurona que tiene capacidades inhibitorias. Son sistemas, como le dije, de regulación y son bastante importantes. Ese caso que yo le mencioné de la persona haciendo ejercicio es un caso clásico. Un caso clásico. Principalmente este sistema de acá lo que nos permite es protección solamente. Ahora, este sistema de acá nos permite, aparte de protección, una regulación en el proceso de contracción. Es lo que nos permite a nosotros no solamente proteger, como mencioné, sino también regular qué tanto se va a contraer ese músculo. Una pregunta, Yolanda. Ajá. Entonces, el extrafusal solamente se activa cuando hay algún daño. No. O algún... Los dos sistemas se encargan es de prevenir. La diferencia es de ambos sistemas qué tipo de información es la que triggerea el proceso. Aquí, como nosotros estamos fuera del músculo, lo que se sensa aquí, lo que se mide es la tensión. En cambio, en este sistema donde estamos sensando ya dentro de los músculos, son dos criterios. Uno, ¿cómo se llama esto? La longitud y la rapidez en la cual se contraen las fibras. Sistemas diferentes, nuevamente, que sensan cosas diferentes y protegen de cosas diferentes. Por ejemplo, acá, si el músculo
de manera normal en su momento isotónico, vamos a decir que tiene 30 centímetros. Si se contrae de manera abrupta a 10 centímetros, ya eso es una contracción exagerada. Eso es lo que se sensa en este tipo de sistemas. ¿Qué tanto se contrae la fibra? ¿Qué tanto cambia su longitud? ¿Y qué tan rápido sucede eso? Porque si tú lo haces muy rápido o contraes demasiado la fibra, puedes romperla. Sin embargo, en este sistema, lo que nosotros sensamos es la tensión que se genera entre el músculo y el hueso, que también es dependiente de el length del músculo, pero no necesariamente. Porque tú puedes aumentar la tensión sin necesariamente modificar el length del músculo. Por ejemplo, si esta es tu mano y tú tienes algo, o sea, este es tu brazo, mejor dicho, y tú en la mano agarras algo, si tú aprietas fuerte, los músculos del antebrazo, sin cambiar la longitud, aumentan la tensión. A eso se le llama contracción isovolumétrica, donde tú mantienes la longitud de la fibra, pero aumenta la tensión. Esa es la cual es regulada a través de este sistema. ¿Estamos un poquito más claros ahora con esto? Sí. Bien. Y no tiene nada que ver con lo otro. Bueno, indirectamente, porque tú puedes decir, bueno, al final estos son los sistemas de control, pero aquí dentro de la fibra, o sea, intracelularmente sí pasan los conceptos que habíamos hablado anteriormente. Aquí como estamos hablando de tejido muscular esquelético, ya nosotros sabemos que cuando ocasionamos inhibición del proceso de contracción, viene cerca, viene el proceso en el cual la actina viene a ser cubierta nuevamente por la tropomiosina, bla, 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 el proceso de relajación completo. Pero ya eso es de intracelular. Sí, esto es mecanismo de protección. Esto ya lo hablamos. Ah, mira qué cosita más sexy. Miren, vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Yo creo que en bioquímica hablamos de esto, lo hablamos en endocrino, lo hemos hablado 500 veces. Lo hablamos en... ¿Dónde más fue? Mieloma múltiple. En muchos sitios. Pero por fin vamos a ver qué es lo que está pasando. Miren. Este es el sistema general. Hay muchos modificantes. Miren. Osteoblasto y osteoclastos. Nosotros habíamos mencionado anteriormente que quien dirigía u orquestaba el proceso de resorción ósea son los osteoblastos. Los efectores son los osteoclastos, pero los reguladores son los osteoblastos. Porque los osteoclastos solamente se activan bajo la orden del osteoblasto. Eso es lo que estamos viendo aquí a través del sistema Rank-Rank-L. Rank-Rank-Ligand, ligando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Los precursores de los osteoclastos solamente adquieren la capacidad de destrucción de resorción ósea cuando son activados por un osteoblasto a través nuevamente del Rank ligand. Ahora,
Miren quién entra en juego aquí que no habíamos visto. Osteoprotegerina. El nombre lo dice. Osteohueso protegerina, protección. Una proteína que protege al hueso. Los osteoblastos también, aparte de tener el rank L, producen osteoprotegerina. Y esta osteoprotegerina la producen cuando están expuestos a estrógeno. Como ustedes están viendo acá, la osteoprotegerina es una proteína que bloquea los los ligandos de rank. Y si los receptores, o mejor dicho, los ligandos de rank están ocupados por osteoprotegerina, no podemos activar a los osteoclastos. Y si no están activados, no podemos resorber hueso. Eso significa que los estrógenos tienen un papel protector referente al desarrollo de osteoporosis. Por eso es que un poquito más adelante nosotros vamos a ver que sobre todo en mujeres que tienen menopausia temprana, mujeres en las cuales por cualquier razón hay que removerle los ovarios, o sea que desarrollan un estado hipoestrogénico, o mujeres que reciben algún tipo de tratamiento, depende cuál, vamos a llegar ahí, de antiestrógenos. Aquí nosotros tenemos dos que son los antagonistas de receptores de estrógeno, que lo vamos a ver cuando hablemos de tratamiento para cáncer de mama. Aquí nosotros tenemos raloxifeno y tamoxifeno. Están los hormonales, vamos a hablar de anastrozol, que es un inhibidor de aromatasa, que también se utiliza para cáncer de mama, como tratamiento, abordaje de cáncer de mama estrógeno dependiente. Por otro lado, déjame ver, mujeres, por ejemplo, que tienen anorexia o que desarrollan hipogonadismo secundario a trastornos alimenticios o de cualquier razón, todas tienen en común que tienen disminución de estrógeno. Y disminución de estrógeno, entonces, ya sabemos que está ubicado aquí. Si tú no tienes estrógeno, no desarrollas osteoprotegerina. Mientras menos osteoprotegerina tengas, más receptores rank L van a estar disponibles. Mientras más de estos ligandos están disponibles, más osteoclastos se activan. Mientras más osteoclastos, más resorción ósea. Y si la resorción ósea es demasiada, es exagerada, osteoporosis. También procesos que promueven la androgenización en la mujer. Eso lo vamos a ver en OB, sobre todo, cuando hablemos ya de mujer y la vida o sea, todas las consideraciones patológicas. Pero esto está aquí. Tenemos que abordarlo. Ahora, este sistema no solamente es importante en esto. Nosotros hemos visto que nosotros tenemos hormonas, por ejemplo, PTH, que también intervienen en este proceso, que aumentan la resorción ósea. Eso es lo que ustedes tienen acá. Tienen que acordarse de algo importante. Recuerden que con nosotros hablamos de PTH, vimos que, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que dependiendo de los niveles de determinada hormona, un efecto puede ser diferente a otro. Por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante que cuando usted da dopamina en dosis baja, eso se comporta como un vasodilatador. Pero cuando usted da dopamina en alta dosis, se convierte en vasoconstrictor. Y depende también de qué órgano estemos hablando. ¿Por qué le menciono esto? Porque lo habíamos visto esto en
endocrino y lo vemos de nuevo acá. Y vamos a ver muchos tratamientos que tienen esto. Que a veces cuando usted da hormonas de manera intermitente en bajas dosis, no es igual a que usted lo dé en baja dosis continua o que dé picos de altas dosis. Usualmente tienen efectos distintos. Ya. Lo otro ya lo hemos hablado. ¿Tienen alguna duda acá? ¿Todo claro? Bien. Oh, mire, esto es un cáncer. Esto fue lo que yo le dije que me salió en el examen y estaba yo moviendo la mano. Estaba moviendo la mano. Miren, posiblemente el que sea más famoso de esto es lateral epicondylitis. Yo busco una imagen para no hacer un tollo. Lateral epicondylitis. Miren, déjame ver si encuentro una imagen con los dos. Miren aquí. Epicondilitis lateral. Las epicondilitis se dividen en dos grandes grupos, en lateral o en medial. Déjame agarrar esta imagen. Miren, las epicondilitis, como le mencioné anteriormente, se dividen en dos grandes grupos. Se dividen en lateral y se dividen en medial epicondilitis. Mira acá, bueno, me gusta más, esta me gusta más. Ups. Mira acá, lateral y medial. ¿Qué ustedes tienen que saber de esto? Cada vez que ustedes tengan a alguien que le diga que le duele por afuera del codo, lateral epicondilitis. Cada vez que le digan que le duele por dentro del codo, medial epicondilitis. ¿Qué tienen que saber de estas patologías? Primero, ¿dónde son más comunes? Aquí te tienen golf y tenis. Ahora, ¿qué otra cosa tienen que saber? Si ustedes quieren lo pueden hacer ahora. Cuando ustedes extienden la mano, ok. Ay, qué gráfico, miren aquí. Si ustedes hacen el número 4 con la mano y se fijan en el epicóndilo lateral, o de hecho háganlo, pónganse la mano, los dedos, bueno, para que ustedes entiendan porque era que yo me estaba poniendo la mano en el examen. Pónganse los dedos aquí, en esta área, en el epicóndilo lateral. Y cuando ustedes tengan los dedos ahí, hagan esto. Extiendan el wrist, pero extiéndanlo lo más que ustedes puedan. Ustedes van a sentir que se genera tensión acá. ¿Lo sienten? ¿Lo sienten? Sí. Okay. Yo creo. Pero en el lateral. En el lateral. Sí. Si extienden, el dolor se va a acentuar. Si a ustedes le dicen que un paciente que está teniendo dolor en el hombro y le dicen que cuando extiende la mano, o sea, número 4, se acentúa en la parte lateral, eso es epicondilitis lateral. Ahora, hagan lo siguiente. Tóquense en el epicóndilo medial. Y luego de eso, cierren el puño, así. Y hagan flexión de la mano. Van a sentir que se genera tensión en esta área. Cada vez que ustedes le digan que tiene un paciente que tiene dolor en el codo y el dolor se acentúa cuando hay flexión de la mano, epicondilitis medial. Por si acaso, para que no caigan en el gancho. Todas las tendinopatías, todas, absolutamente todas, a menos que haya ruptura de algún tendón, el primer manejo es antiinflamatorio, o sea, NSAIDs y splinting.
Creo que eso se lo dije cuando hablamos de síndrome del túnel carpiano, para que no caigan en gancho. Por más intenso que sea el dolor, el primer abordaje es NSAIDs y splinting. O sea, ponerle una férula. Se lo digo porque a veces le ponen estos casos y le dicen que el dolor es tanto que no puede hacer nada con su vida. Pero es la primera vez que eso le pasa. No fue que tuvo un trauma, todos los estudios dieron bien. Y le ponen en una de las opciones de que inyectar esteroides. Tú dices, coño, le duele pila. Vamos a ponerle esteroides. No caigan en ese gancho. Lo primero es splinting, inmovilización y analgésico. Si ya después de ahí eso no mejora, pues usted considera otra cosa. Pero lo primero siempre es esto. A menos, naturalmente, de que le digan que ya el tigre ha venido 10 veces por eso, que ya estás harto de la vida, que lo que está empeorando, qué sé yo. Amputarle un brazo. ¿Cómo? Amputarle un brazo. Si siguen bromando mucho, sí. La verdad. Ya, o sea, ¿cómo se llama? Tratamiento definitivo. No joda mucho. Yo lo haría. Sí, porque hay gente, de hecho, que... Bueno, yo conocí una señora que tenía como una neuropatía en el brazo derecho y tenía como 10 años con que era dolor 24 horas y todos los fármacos del mundo. Yo me hubiese mucho el brazo hace mucho. Me hubiese embromado mucho con eso. Miren, aquí hay una pregunta clásica en fractura de clavícula. Miren, la fractura de clavícula ustedes la van a encontrar de muchos sabores y de muchos colores. Pero la más común es esta. A ustedes le van a poner una fractura, sí, le van a poner una radiografía, le van a decir que el tigre jugaba rugby, fútbol americano, algo de contacto, que chocó con uno, qué sé yo, que le dieron un tablazo por ahí. Y le van a poner esa radiografía. Y lo que le van a preguntar es que por qué el fragmento proximal, o sea, está hacia arriba. ¿Qué ustedes creen? Platisma. El músculo platisma, ven acá, se inserta en toda la porción, ven aquí, se inserta en clavícula principalmente. Y ese músculo normalmente, como todos, tienen su tono basal. Si usted agarra y rompe un pedacito de la clavícula por ahí, el platisma va a desplazar principalmente al fragmento proximal hacia arriba. Es una pregunta clásica de este asunto. Bien clásica. Te lo señalan y te dicen, güey, mira, ¿quién es que está haciendo eso? ¿O quién es el causante de eso? Ah, platisma. Músculo platisma. Eso es bien importante. Fuera de eso, nada. Manejo. Hay algo que considerar sobre el manejo de fracturas de clavícula. Miren, cuando ustedes ven una clavícula así que está totalmente desplazada, regularmente hay que meter a cirugía y hacer, ¿cómo es que le llaman a eso? Fijación interna. O sea, hay que entrarle y poner una placa. Por si acaso, si la clavícula lo que tiene es una fisura, clavicle fissure. Yo creo que se me fue una S ahí, sí. A ver si hay alguna que se ve. No, esta está tan bien desplazada. Bueno, ella esta tiene. Bueno, o vamos a poner incomplete fracture. A ver si vemos algo. El diablo. No. Ah, bueno, mira por ejemplo esta. Aquí está rota la clavícula, pero está junta. Y a veces pasa que lo que hay como una fisura, no está completamente partida de lado a lado, pero el punto es que mientras la clavícula se mantenga junta, no hay que operar, no hay que hacer nada, se deja tranquilo. Anteriormente se recomendaba un vendaje, Dios mío, un bandage, un 8 bandage,
vamos a ver si aparece. Míralo aquí, lo que le llaman vendaje en 8. Ok, esto, vendaje en 8. ¿Por qué yo digo antes? Porque la última vez que revisé eso, vi que, aunque quizás se use, eso como que no sirve de mucho. Pero supuestamente eso se usa para estabilizar la clavícula y que no se desplace. Pero nuevamente, eso fue ahora estudiando para el CK que me encontré con eso. De Step 1 no me acuerdo mucho. Pero eso, siempre y cuando esté unida la fractura, no se le pone la mano. Si la ven así, fijación interna, meterle una placa. Otra cosa, hay algo importante con las fracturas de clavícula y los recién nacidos. Cada vez que ustedes vean una fractura de clavícula en recién nacido, puede estar así o puede estar explotada, puede estar, miren, mientras no sea rota en 3 pedazos, no hay ningún problema. Pero cuando son recién nacidos, por si acaso no vayan a caer el engancho, no se hace nada. Lo que se hace es manejar al niño con cuidado. Porque esos huesos parece que pegan de que en 2 días, una cosa así. Como dicen. Como mejor dicho, más que hueso, lo que tiene un roedor cardíaco, eso de una vez se sana. Entonces, en un recién nacido, las fracturas de clavícula regularmente no se hace nada. Lo que se maneje con cuidado. Y se le da seguimiento, naturalmente. Recuerden aquí, el que eleva es el platisma y el que deprime es el clavicle pectoralis major. Bueno, más o menos se ve aquí. Quien deprime es pectoral. Miren aquí, clavícula. La porción proximal la deprime el pectoral. Y la porción distal regularmente... Bueno, miren qué pasa. Déjenme explicarle algo. Miren aquí. Regularmente, como les mencioné, ustedes pueden encontrar... mira, me gusta un poquito mejor. Está un poquito más sencilla. Pero miren acá. Ay, contra. Bueno, no importa. Miren acá. Normalmente aquí puede suceder 2 cosas. Ustedes dividen, pueden dividir la clavícula en mitad y dicen porción distal, porción proximal. Si ustedes ven que la porción proximal está hacia arriba, le van a preguntar por qué músculo está causando eso. Y ustedes ven aquí, platisma. Si lo ven para abajo o le preguntan por el segmento que se encuentra por abajo, pectoral mayor, para que no caigan en ese gancho. Por si acaso. Son preguntas bien pendejas, clásicas. Esto hablamos mucho. Miren, no sé si ustedes se recuerdan. Miren, Gullón, lo mencioné en los otros días, le dije eso mismo, ciclista clásicamente. Y recuerden que lo que pasa por el canal de Gullón es principalmente el nervio ulnar. El nervio ulnar, ustedes saben que se encarga de la inervación de el meñique y el dedito que está al lado, que no me acuerdo cómo se llama. Anular. Es verdad. Y el anular no era... no, es el índice. Fue ese mismo. Índice mayor, anular. Ese mismo. El meñique y anular se encarga de la inervación de la flexión de esos dedos y se encarga también de la flexión medial. Ulnar flexion. Miren esto, flexión ulnar, como le llaman, ¿cómo es que se llama esto? El nervio de la masturbación, el que le dice. Tú mueve la mano hacia adentro. Entonces, las personas que tienen daño del nervio ulnar, pues tienen weakness. Vamos a traerlo aquí. Desarrollan weakness. No, a ti no te necesitamos ahora mismo. Entonces, como le mencioné, tienen weakness en la flexión de estos 2 dedos y tienen también problemas con la desviación ulnar, que es esto, como le dije, moverlo hacia adentro. Los hombres saben, yo no tengo que explicarle, pero eso.
Cada vez que ustedes vean eso y digan que el tigre es ciclista, busque su canal de bullón por ahí, inflamado. Ya de esto habíamos hablado mucho. Lo más que tendría que decirle del túnel carpiano, miren, yo no sé si ustedes se acuerdan. ¿Ustedes se acuerdan la relación que había entre CKD y desarrollo del síndrome del túnel carpiano? Esto es Chronic Kidney Disease, por si acaso. ¿Se acuerdan? No. Cuando estábamos hablando de patología, cuando hablamos de... ¿Qué? Amiloidosis. Yo le mencioné, miren, cada vez que ustedes tengan un paciente con CKD que lo estén dializando, ellos pueden desarrollar secundariamente síndrome del túnel carpiano por depósito amiloideo secundario a amiloidosis asociada a diálisis. Se depositan proteínas en el canal del túnel carpiano, eso causa compresión nerviosa y síndrome del túnel. Hay algunas causas que son bien salvajes. Mírenlo aquí, dialysis related amiloidosis, y el otro es las embarazadas y los diabéticos. Cada vez que ustedes vean que una embarazada comienza a tener dolor en la muñeca, que tiene problemas con la flexión palmar, que tiene problemas con la flexión de los 3 primeros dedos, que tiene problemas con la oposición del pulgar, la misma presentación pero en un diabético, o en un paciente con CKD en diálisis, pero piensa en síndrome del túnel carpiano, por si acaso. Y eso no está relacionado a sobreuso ni nada, es sencillamente la fisiopatología detrás. Ya los maniobras lo habíamos visto. Miren, hay algo interesante aquí. Eso le llaman la fractura del boxeador. Hay algo interesante aquí. Bueno, vamos a buscar su nombre. Boxer's fracture. A ver si se ve. Miren, tienen que tener mucho cuidado con estas fracturas. Vamos a buscar esta. Bueno, esta se ve mejor. Miren, tienen que tener Eso es mucho prácticamente, no imperceptible, pero casi no se ve. Ese es el problema. Y tienen que buscarla bien. Ustedes ven eso como añugado ahí. Fractura. Esta se ve un poquito mejor. Pero miren ahí, ¿no? ¿Verdad? Medio. Dice añugado. Sí, de hecho parece más una fractura en torus. Más que otra cosa. Una fractura en torus. Eso por no es necesariamente por aplastamiento, pero que se ve el hueso así como que se metió un pedazo dentro de otro, como platadito. Eso es lo que parece esto, más o menos. Ahí. Pero en fin, pero para adentro. Tiene que tener cuidado. Cada vez que ustedes vean que un tigre que se pagó con otro, sobre todo, y que después de eso le está doliendo el meñique o le está doliendo la mano en la parte interna, tire su radiografía, y si usted ve una fractura aquí, así como vimos en fracturas del quinto metatarsiano en el pie, su referimiento para ortopedia. Eso hay que meterle, independientemente de cómo esté, eso hay que meter la aguja. Fijación interna. Hablando de los tigres que se fajan. Miren, cada vez que a ustedes les llegue un caso de un pana que se está fajando con otro, busque su fractura del quinto metacarpiano y por si acaso cuídese de algo. A veces cuando el tigre le da una trompa al otro, si le tira por ejemplo cerca de la boca o en la boca, a veces en la piel
se hacen heridas por los dientes del otro pana. ¿Qué sucede? En la boca nosotros tenemos un conjunto de bacterias que pertenecen al grupo Hayseck, que pueden causar subacute endocarditis. Si usted ve con un tigre que estaba fajando y que tiene lesiones lineales en el puño, que usted puede relacionar con que fue que con el diente del otro hay que darle antibioterapia. O si eso pasa y el tigre nunca busca atención médica y después llega con signos de endocarditis, ya usted sabe que tiene que buscar por ahí. Hay principalmente dos que se relacionan con esto, que es Eikenella corrodens, que también se relaciona con ratas, y el otro es Kingella kingai, y el otro es Eikenella corrodens. Esos dos son bien comunes como causas, ya que estamos hablando de gente fajándose. Eso es importante. Ay, Dios mío. Mira, vamos a hablar de las patologías estas salvajes. Miren, todo el mundo conoce la llamada pata de ganso. Son 3 tendones, como ven acá, que se insertan en la porción medial. ¿Cómo yo sé que medial? Como siempre buscamos a la fíbula. La fíbula está para afuera, pero pues miren, un happy trial. ¿Qué tienen que saber? Que aparte de la lesión de estos 3 tendones laterales, nosotros podemos tener involvement de otros de los tendones que hemos hablado anteriormente, que componen que son los que promueven la estabilidad de la rodilla. Fuera de eso, porquería. Pero por si acaso, lo más común es que ustedes le digan que un paciente tiene una porción en la parte medial, o sea, que solamente estén afectados los tendones laterales, mediales, que tenga los tendones afectados en la parte medial y que tenga un dolor constante en la parte medial e inferior a la rodilla. Yo les aconsejo que cuando vean todas estas patologías, como le dije el otro día, se pongan la mano. Porque yo cuando no me acordaba de algo, eso era lo que yo hacía. Me comenzaba a poner la mano y yo dije, bueno, mira, esto es pata de ganso, un happy trial. Ya. Fuera de eso, no creo que haya nada más importante aquí. Miren, esto es importante. Esto es bien importante, bien importante. Y miren algo, por si acaso. Yo se lo mencioné en estos días, pero por si acaso. Cada vez que ustedes tengan sospecha de ruptura de algún tendón o que no estén totalmente seguros de lo que pueda estar ocurriendo con una patología tendinosa o una bursa, usted puede recurrir a MRI. En el caso de algunas cavidades y de algunas bursas, también se puede utilizar ultrasonido, pero lo regular es que se haga sencillamente una resonancia magnética. Miren, esto es bien chulo, bien interesante. Este grupo de patologías son bien interesantes porque las características referentes principalmente al dolor o a la historia son bien como bien clásicas. Prepatellar bursitis. Miren, prepatellar bursitis. Miren acá, alrededor, y hay algo aquí que no veo. Déjame ver. Hay algo aquí que no veo. Mira qué interesante. Qué bien. Miren, nosotros tenemos varias bursas. Miren aquí, me encanta esta imagen. Miren, aquí en la patela, por arriba miren, aquí nosotros tenemos
patela. Bueno, ya nosotros sabemos que un hueso supernumerario, un hueso que se encuentra entre tendones. ¿Qué es importante que sepan? Por delante de la patela, por debajo de la patela y por arriba de la patela hay 3 cavidades sinoviales. Cada vez que ustedes ven que le llega a alguien que refiere un dolor constante en la porción anterior del knee, y es alguien que tiene alguna profesión que le exige estar de rodillas en el piso, o que recientemente estuvo haciendo algo relacionado a eso, que estaba limpiando el piso, la bañera, yo no sé, pero lo que sea que ustedes o un plomero, por ejemplo, cada vez que ustedes vean dolor en la área anterior, que no haya problema con el knee, inestabilidad, locking, que sea un problema exclusivo de acá, y que cuando presionen en la parte anterior duela prepatelar bursitis. ¿Por qué busco esta imagen? Porque a veces lo ponen a diferenciar entre suprapatelar e infrapatelar bursitis, y la diferencia va a ser sencillamente dónde está ubicado el dolor. Por arriba de la patela, suprapatelar bursitis. Por debajo de la patela, infrapatelar bursitis. Sencillo como eso. Eso es bien importante, que no lo vi ahí en el libro. Baker Cyst. Miren, Baker Cyst es importante sobre todo por las asociaciones. Y como dice el nombre, es quiste popliteo. ¿Qué es importante que sepan del quiste popliteo? Miren, lo primero, como mencioné, es que regularmente el quiste popliteo, como ustedes ven, es como considérenlo como una especie de, como aneurisma, como una especie de weakness de la pared lateral de la articulación de la rodilla. Por ende, va a estar asociado a patologías articulares de rodilla que causan inflamación crónica y weakness de la debilidad de la pared posterior. Como ven, esto que está aquí es una extensión posterior de la cavidad articular. Quiste de Baker. Cada vez que ustedes vean eso, que alguien tenga dolor en la porción posterior del knee, que ese dolor se exacerbe con la flexión de la pierna sobre el thigh, y que a la palpación justamente en la cara posterior se sienta una ¿cómo que le llaman? Eso, un quiste, una bolsita. Tiene que empezar en ver qué hiciste y buscar su patología también acá. ¿Qué es lo que hay? Si osteoartritis o reumatoide arthritis. Bien interesante. Otra cosa, recuerden que por aquí abajo nosotros tenemos un paquete vascular nervioso que puede ser comprimido por este señor y causar secundariamente otras sintomatologías asociadas a esto. Pero que ya. Miren, este es bien importante y bien interesante. Vamos a ver si agarramos todo esto junto. Sí, yo creo que sí. Miren, estas cositas que están acá regularmente pasan desapercibidas y son bastante importantes. No necesariamente porque vayan a ser el centro de los diagnósticos que les vayan a exigir, sino más bien porque pueden ser diferenciales de la patología que le pongan. Primero, del Kerban tenosinovitis. Es la segunda vez que vemos este nombre. ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde fue que vimos la primera vez este nombre? En tiroiditis. Tiroiditis. ¿Y qué era lo que pasaba ahí? Dolor. No relaja. Una tiroiditis dolorosa. Iba a decir una palabra en Spanglish. Self-limitada, iba a decir. Pero ¿cuál es la causa y cuál es el problema y qué es lo que pasa? Sí. Bueno, generalmente está precedida de un virus, exacto, de una infección viral, y es
se caracteriza porque hay formación de granulomas en tejido tiroideo. Ok, y ya ustedes dijeron que es dolorosa. Dolorosas. ¿Y el tratamiento cuál es? No, eso es. Es- Trata la fiebre y eso. Ya, se cura solo. O sea, es supportive. Soporte eficaz. O sea, no hay que hacer nada. A ver. Miren, keratoenotenovitis. ¿A quién le pasa esto? A las mujeres que han estado recién, bueno, que recién han dado a luz. Que recién han dado a luz. Cada vez que van a cargar al niño y demás, esta es una articulación que recibe bastante estrés. Entonces, cada vez que ustedes vean a una, sobre todo mujer que recientemente haya tenido hijos, o a una housemate que esté en un sitio o que cuide niños y tenga dolor en la área, dolor asociado al movimiento en la parte lateral, asociado al movimiento del pulgar, tienen que pensar en tenosinovitis de Kerbein. Eso es bien importante. Miren esto. Finkelstein. Ok. Ok. Yo no sé quién es ese señor. Finkelstein test. Miren qué interesante. Bueno, que ustedes han visto el meme. Bueno, no sé si ustedes han visto el meme. Pero me da mucha risa. Hay un meme que de esto. Es un poquito viejo. Con los padrinos mágicos. Pero en fin. Miren, el test clásico es este. Usted agarra y le dice que mete el dedito dentro de... Yo no sé por qué, pero ese test a mí me duele estando normal. Yo nunca lo entendí, ¿eh? O sea, me molesta. Yo siempre he pensado que eso era un coro. ¿El qué? Que eso era un coro, como para joder a los chamaquitos de chiquitos, como, a esto, para que tú veas, No, sé yo, es un test. va haciendo un corrientazo ahí, porque Pero eso duele con cojones. A mí siempre, yo no entiendo, pero me imagino que sencillamente a ellos les duele más. Ay, Jesucristo. A ellos les duele más. También le pueden decir que cuando le indican que haga la maniobra, como que dan un tap aquí, y cada vez que ustedes vean dolor, eso es, como todas las pruebas clínicas, relativamente confirmatorio. Eso es bien importante. Como les mencioné anteriormente, donde más frecuente se ve es en personas que están levantando a niños. Pero como les mencioné anteriormente, cada vez que ustedes ven una de estas patologías que esté asociado a algún tipo de quehacer, oficio, hobby, deporte, es importante. Miren, ganglion cyst, bien importante para ustedes. Miren, ganglion cyst es un quiste, lo que llaman quiste sinovial. Los quistes sinoviales son bien interesantes porque parecen así como bultos, no reducibles porque están llenos de líquido y que son no dolorosos. Pelotica salvaje. ¿Qué tienen que saber de los quistes, de los ganglion, de los quistes sinoviales? Nuevamente, no son dolorosos, no hay fiebre, no hay nada. Si ustedes ven que cuando le ponen la mano, que duele o que se mueve mucho por otro lado, busca otra cosa que no es esto. Estos son, como le dije, son quistes que cuando usted trata de comprimirlo no puede porque están llenos de líquido nuevamente. Son quistes no inflamatorios, sino por weakness de algún sheet de envoltura sinovial. Y regularmente el tratamiento es o se deja tranquilo, si es muy chiquitico y no molesta nada, y si comienza posteriormente a causar algún tipo de compresión o alguna molestia secundaria, pues usted lo puede agarrar y drenarlo con una aguja. El problema con los ganglion cyst, por si acaso, que suelen preguntar eso, es como el prognosis, como el outcome, ¿qué va a pasar? Llegó, le aspiraron. Regularmente los ganglion cyst vuelven. Cuando vuelven de manera recurrente, o como dije, cuando desarrollan alguna sintomatología compresiva secundaria, el tratamiento ya es quirúrgico, se saca el quiste completo. Pero fuera de eso, regularmente no hay que hacerle nada de eso. Por si acaso. Y nuevamente, la consistencia es rubbery, literalmente así mismo, como si fuera una borra llena de agua. Nuevamente, no suele tener mucha movilidad, no es doloroso.
Si usted ve algo así y hay signos de inflamación, hay fiebre, leucocitosis, usted le pone la mano y dice que está caliente, se ve rojo, busque otra cosa, que no es eso. Miren, porque yo dije que esto es como medio interesante y chulo, porque le había mencionado desque. Aquí hay muchos diferenciales. Fíjense que nosotros vimos el Unhappy Triad. Miren. Vamos a buscar un ni. Vamos a buscar un ni. Miren que... Anda, TH. Miren qué interesante. Ya nosotros vimos, ¿verdad? Hasta ahora lo siguiente. Vamos a poner esto un chin más grande. Un chin más grande. Miren, si nosotros tenemos dolor aquí adelante y presionamos aquí duele, ya nosotros sabemos que prepatelar bursitis. Sobre todo si la persona ha tenido alguna historia de estarse agachando, sea por la razón que sea. Si el dolor te dicen que es en el knee, pero a la palpación el dolor es un poquito hacia arriba, no es sobre la patela, sino por arriba, prepatelar, ya sabemos que es abajo, infrapatelar. Ya también sabemos que si el dolor es en la parte medial del knee, tenemos que pensar en un happy triad, o la llamada patología de pata de ganso. Ahora, si la patología es aquí, nosotros tenemos que pensar en algo que se llama síndrome. Miren acá, es delante, por delante, aquí lo que está es la tuberosidad de la tibia. Si es aquí, nosotros debemos pensar en, sobre todo, síndrome patelofemoral. La característica principal del síndrome patelofemoral es dolor en el knee, que se irradia la parte anterior de la tibia y que aquí cuando usted topa duele. Lo otro que aparece en el síndrome patelofemoral es atrofia del cuádriceps. Ahora, cuando el dolor es por afuera, en la parte sobre todo lateral inferior del knee, entonces nosotros tenemos que pensar en iliotibial band syndrome. Eso es bien importante. Fíjense que en el knee hay un reguero de cosas y cada una lo que nos va a dar el giveaway de cuál es la patología, más incluso que la historia en general, va a ser la ubicación donde se presente el dolor. La ubicación es súper importante. Cada vez que ustedes le hablan de músculo esquelético, se lo he dicho desde el principio, la ubicación, las maniobras son esenciales. Porque nuevamente lo que le va a dar a usted el diagnóstico. ¿Tienen alguna pregunta de acá? ¿Cuál es el tratamiento de Becker Vein tendinocinovitis? El tratamiento. Como le mencioné anteriormente, todas las patologías tendinosas son inicialmente NSAIDs, reposo. Si es una articulación menor, muñeca, algún dedo, usted la agarra y le da su splinting. Si no, reposo. Por ejemplo, cuando estas patologías son aquí de articulaciones grandes, regularmente lo que se requiere es reposo. Más que de que ponerle algún tipo de splint, algún tipo de inmovilización me refiero. Nuevamente, eso es lo primero que se hace. Si eso no funciona, lo segundo, y más, ¿verdad? Rehabilitación. Lo segundo, regularmente, si no hay ninguna ruptura y lo que hay empeoramiento, es esteroides inyectados. Regularmente eso resuelve el problema. Más también rehabilitación física, ejercicios. Sobre todo aquí en el síndrome patelofemoral, que como regularmente hay atrofia del cuádriceps, se suelen dar también
como prevención strengthening exercises del cuádriceps femoral. Pero nuevamente, que usted está viendo ahí, el cliché del manejo de las patologías tendinosas y articulares. Siempre y cuando, como mencioné, no sea algo inflamatorio, no haya destrucción de tejido, no haya nada autoinmune por abajo, ni infeccioso, naturalmente. Yo creo que ya. De aquí, esto ya. Del limb compartment syndrome, vamos a hablar en un ratito. Medial tibial stress syndrome, eso también es llamado shin splints. Eso sobre todo pasa aquí. Vamos a poner. Y ese es un diferencial bien pendejo. Vamos a buscar shins. Vamos a buscar yo puse shin, era shin con i, lol, perito esta pierna. Esta nos va a servir. Miren, hay una patología bien pendeja. Ay, pero que hay que saber hacer diferencial. Eso me da risa. Oigan bien. A veces a ustedes le pueden hablar de un paciente que llega con dolor en esta región. Y es un dolor generalizado. Y generalmente aparece por si acaso en una sola pierna. Vamos a decir que aquí llega esta paciente con dolor aquí en esta región. Cada vez que ustedes vean eso, tienen que pensar de una vez en dos patologías. En shin splints o en stress fracture. Si cuando usted está haciendo la revisión del área, como ustedes ven acá, ¿dónde está? Mírala aquí. Si cuando ustedes están haciendo la revisión, le dice que el tenderness es, usted topa aquí, le duele, usted topa aquí, le duele, topa aquí, le duele, topa aquí, le duele, es como regado, usted piensa en shin splints. Sobre todo si son personas que constantemente están haciendo algún tipo de ejercicio con los pies corriendo, donde hay algún trauma recurrente. Ahora, estas mismas personas que están corriendo y teniendo traumas recurrentes pueden desarrollar stress fracture. Vamos a buscar tibial stress fracture. Mírenlo acá. Aquí hay. No sé, mira, se ve. ¿Ustedes están viendo eso ahí? Se ve como una muesca. Vamos a hacerle zoom. ¿La están viendo ahí? Miren acá. Sí. Eso es una fractura por estrés. Estrés significa, ustedes saben eso, está corriendo, embromando, aumentar la cantidad de fuerza que recibe de manera constante. ¿Qué sucede? Los stress fractures se presentan igual que shin splints. Igualito, duele en toda esta región, ahí, en todo estos lados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que cuando usted está palpando el área, a ti solamente te duele ahí, donde está la fractura, no te duele el pie entero. Esto es un diferencial bien importante. Bien pendejo. El dolor localizado del estrés, es localizado el del stress fracture. El stress fracture es localizado y shin splints regado. Un diferencial bien importante eso. Y como le dije, y es tan importante por eso, porque es como tan pendejo. De que si duele difuso, si duele localizado, pero eso es bien importante. Esto lo vamos a hablar ahora. Ya esto está. Fascitis plantar, la enfermedad clásica. Fascitis plantar. Miren, fascitis plantar
Miren acá. Fascitis plantar tiene dos características que dan super giveaway. Bueno, tres cosas que hacen el giveaway del diagnóstico. El primero, es un dolor que se concentra en la parte posterior de la base del pie. Eso es lo primero. Segundo, el dolor es bien característico. El dolor empeora con reposo. Es lo contrario. Si usted tiene fascitis plantar y usted comienza a caminar, le duele un poquito al principio y después como que se calma. Usted va a su casa, se acuesta, no pisa, se levanta, no le duele el pie. Pero la primera pisada que usted da con ese pie le duele más que todo lo que no le dolió la noche entera. Ahora usted se levanta, le duele muchísimo, sigue caminando, se le quita el dolor, resuelve su vida y es el ciclo de fascitis plantar. La primera pisada del día duele muchísimo y a medida que va avanzando el día, el dolor va disminuyendo y se repite el ciclo. Eso es bien característico de fascitis plantar. Lo tercero, hay algo que no está relacionado a fascitis plantar, o sea, en la fisiopatología de fascitis plantar, pero que regularmente se encuentra mucho, que es, si no me recuerdo, se llama tarsal spur. Mírenlo aquí. Dios mío. Míralo ahí. ¿Ustedes están viendo eso? Que parece como una espinita. Tarsal heel spur. Mírenlo ahí. Se ve como una espinita. Nuevamente, eso no es lo que causa fascitis plantar, pero es muy común que personas que presenten fascitis plantar aparezcan con esto. Por si ustedes ven que le presentan a un paciente con las características que le mencioné y le presentan una radiografía y ustedes ven eso, no vayan a pensar de que, mira, que esa vaina ahí, que le está haciendo un hoyo. No. Piensen en fascitis plantar. Esto, de hecho, es un hallazgo benigno. Mucha gente lo tiene, no lo sabe y nunca lo siente ni nada de eso. Pero está asociado a fascitis plantar nuevamente. Para que no caigan en ese gancho. Eso, los heel o los tarsal spurs. Y ya. ¿Cuál es la tercera entonces? Eso viene siendo como un espolón. Yo creo que eso es lo que significa espolón. Me parece, sí. Míralo ahí. O sea, esa es la tercera. La primera es que se encuentra posterior a la base del pie. Dolor empieza con reposo y lo tercero entonces eso es dorsal spurs. Que está asociado a encontrarse esto. Nuevamente, no estoy diciendo que es la causa. Se asocia a eso y también a obesidad, personas que tienen trabajo donde tienen que pasar mucho tiempo parados, mal calzado, todas esas cosas que nosotros sabemos. Sí, yo conozco una mujer que tiene un salón, que ella arregla los moños engancha en una plataforma y ella tiene una vaina de esa por eso mismo, porque imagínate. Es difícil su vida. Pero ven acá, la pobre. Déjame ver qué vamos a hablar primero. Miren, esto es un cáncer, pero esto es importante. Miren, Limb Compartment Syndrome. Miren, tienen que aprenderse sus P, Pain, Pallor, Paresthesia, Pulselessness y Paralysis. Oigan bien, para su bienestar emocional, cada vez que ustedes vean a alguien que tenga, oigan bien, cualquier patología sobre todo en los limbs, o sea, ya sea en limbs superiores o limbs inferiores, y tenga algún trauma, quemadura, cualquier patología o incluso infección donde haya inflamación concéntrica de un segmento. De hecho, yo creo que yo se lo había enseñado a ustedes. Leg compartment. Bueno, eso mismo. Miren aquí. Los músculos de la pierna están bien compartimentalizados. Y son compartimentos que están rodeados por una fascia que es bien resistente y poco distensed.
Significa que si yo tengo una patología, vamos a decir aquí en el compartimento central, y esto se comienza a inflamar, los compartimentos que están alrededor y la fascia que recubre no va a permitir que se expanda lo suficiente, sino que en este espacio reducido va a ocurrir la compresión y eso me va a afectar a mí, me va a comprimir a lo que está aquí adentro y a los tejidos circundantes. Por ende, cuando yo tengo el aumento de la presión de uno de estos compartimentos, regularmente esa presión pasa a los tejidos circundantes. Y como ustedes ven acá, justamente en el centro tenemos el paquete vaculonervioso. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos aquí, vamos a decir, una quemadura profunda y comienza a inflamarse ese compartimento. Posteriormente, a medida que se inflame, me puede comprimir el paquete vasculonervioso y ocasionarme isquemia. ¿Ustedes se acuerdan cómo vemos en Thoracic Outlet Syndrome? Isquemia, un dolor insoportable, edematización por comprimir las venas, palidez porque estamos cortando el blood supply de la arteria, estamos comprimiendo también el nervio, por ende se va a desarrollar dolor, parestesia. Cada vez que ustedes vean una gente, como les dije, que tenga algún tipo de patología en algún compartimento, ya sea nuevamente en los upper limbs o en los lower limbs, y de un momento a otro comienza a desarrollar o dolor, o se ponga pálido, o se hinche muchísimo, sobre todo si el dolor exagerado, piensa en compartment syndrome. Eso es importantísimo. ¿Cómo se confirma el compartment syndrome? Con un estudio llamado delta pressure. Y es que se mete una aguja al área donde hay inflamación y se resta la presión que se encuentra menos la diastólica, y si da más de 30 milímetros de mercurio, eso es positivo para síndrome de compartimiento. El tratamiento, hacerle un hoyo. Hay dos tipos de tratamiento dependiendo de cuál sea la causa. Está el compartment syndrome treatment. Está fasciotomía y escarotomía, dependiendo de cuál sea la causa. Bueno, fasciotomía. Miren, esto es fasciotomía. Fasciotomía es que usted agarra, se lo lleva al quirófano y le abre el lado donde está generándose la presión para liberar la presión y recuperar el blood flow y demás. Y ya cuando se reduzca la inflamación, usted vuelve y cierra. Ya. El otro tratamiento se llama escarotomía. Dios mío, creo que estoy escribiendo. Escarotomía. Miren, esto es escarotomía. Es lo mismo, lo único que se hace en bloque. Y es preferencialmente utilizada en pacientes quemados. Porque el tejido que suele salir luego de una quemadura extensa es un tejido fibroso, duro. Por eso se hace así en bloque. Mira qué chulo. Fasciotomía. Y por eso también la diferencia es escarotomía. Es un escar que tú hables aquí. Un tejido fibroso. Cada vez que ustedes... Oye, pero qué difícil la vida. Qué mal. Pero en fin, cada vez que ustedes vean eso, como les dije, algún proceso inflamatorio, no se pueden descuidar también con otras patologías. Por ejemplo, las quemaduras, que a veces pasan desapercibidos. Y la otra suelen ser los truenos. ¿Cómo era que se llamaba esto? Thunder, Heat, Skin, Sign. No me acuerdo cómo se llama eso. Míralo aquí. No me acuerdo cómo se llama esto. Pero sí me acuerdo de este patrón de leaf. Ese es el patrón que se queda en la piel de una persona a la cual le cayó un rayo. Bien interesante. Y sobreviven, wow. Dependiendo de qué le dio.
de que él haya dado, de la intensidad de que hayan tenido alrededor. Pero sí, algunos sobreviven. Pero una de las complicaciones que se pueden desarrollar por esto es, o sea, por impacto de rayo o incluso quemaduras eléctricas, no tiene que ser un rayo necesariamente, es que la inflamación local que se desarrolle puede ocasionar síndrome de compartimento. Compartimental sería en español. Pero no me acuerdo cómo se llama ese signo. Ah, míralo ahí, Lichtenberg Figures. Eso es, así que se llama, no me acordaba. Es bien interesante eso. Siempre me ha gustado mucho. Lo más interesante es que esas mismas figuras pasan cuando, yo no sé cómo se llama ese arte, pero hay un arte que es utilizar electricidad para crear wooden electricity. Vamos a ver si Google se suma. Ah, míralo aquí. No sé cómo se llama esto, pero sí conozco el arte, que es que se ponen dos electrodos, se mojan y se pasa corriente eléctrica y eso crea esos patrones para hacer furniture y ustedes saben, mesa y vaina y cositas. Eso es bien interesante, bien interesante, pero en fin. Entonces nuevamente, cada vez que ustedes vean algo de eso y las P de compartment syndrome, tienen que pensarlo. Le pueden preguntar más o menos cómo es que se saca la presión delta. Y nuevamente, si da más de 30, ya ustedes saben su fasciotomía, si el tejido está íntegro normal, o escarotomía si es un tejido fibroso. En el caso de las quemaduras, recuerden que las quemaduras no solamente son escaldadura, pueden ser eléctricas, pueden ser químicas, y son más frecuentes que pasen esto cuando las quemaduras son en anillo. A veces la quemadura pasa, en las próximas semanas el anillo fibroso, cuando sucede el proceso de contracción del scar, ¿cómo se llama scar en español? De la cicatriz, puede ocasionar secundariamente también un compartment syndrome. Eso es importante tenerlo pendiente. Miren, temporomandibular joint disorder es una enfermedad bien salvaje. Temporomandibular joint. Miren, temporomandibular joint disorder, bien interesante y bien salvaje. Oigan bien, cada vez que ustedes vean que le hablen de una persona que refiere un dolor en esta área, ese dolor puede tener muchas características. Puede ser un dull pain, puede ser como un pain que ellos describen como si fuera agudo, constante, como needles like. El dolor suele aparecer cuando la persona utiliza esta articulación, cuando come, cuando habla. Y aparte de eso, suelen aparecer otras características de aquí esta región, bruxismo. Bruxismo. No creo que esto nos vaya a ayudar mucho. Bruxismo. Parece que no hay video. Bueno, bruxismo es la gente que mueve. Ah, bueno. Esto quizás puede ayudar. La gente que mueve los dientes de un lado para otro. Como si estuvieran nerviosos en la noche. Bruxismo. Cuando está durmiendo, ajá. Ah, sí, eso, yo lo he escuchado, eso. Bueno, Yo pensaba que era la gente que se mordía, o sea, como que apretaba fuerte mientras duerme los dientes. No, eso es que lo mueven como los dientes de abajo, como la línea de dientes de abajo, lo mueven como de lado y lado. Y eso ocasiona eso con el tiempo, desgaste de los dientes. Déjame ver. Está bien, eso. Pueden aparecer otras. Eso, como mencioné, bruxismo, o sea, desorden de acá, de mandíbula. Otra cosa, por la localización y la cercanía que tiene este joint con el oído, suele aparecer también otalgia, problemas de percepción en el oído, tinnitus. También puede aparecer headaches. Cada vez que ustedes ven eso, y también este dolor a veces puede ser ocasionado por palpación y demás. Cada vez que ustedes ven eso, temporomandibular joint disorder. Ya no busquen más.
Eh, bien salvajes. Se lo digo porque a veces temporomandibular joint disorder se lo pueden poner como un diferencial de otitis, se lo pueden poner como un diferencial de incluso migraña, porque son así dolores de cabeza intermitentes. Una pregunta. Ajá. Eso también se puede asociar, por ejemplo, yo tengo un conocido que bostezando se le cae la mandíbula y él tiene como esos mismos síntomas. Han sido varias veces que no, o sea, no puede cerrar, como que se desencaja la mandíbula. No, pues eso quizás es otra cosa. Yo te iba a decir que ¿a qué te refieres con que se caiga? Porque si es que Claro, se desencaja y no no la puede puede ser que él cerrar. tenga inestabilidad, porque el temporomandibular joint disorder no tiene instability de esto. Ok, Y más que solamente. una patología articular, es que quien causa el dolor, la patología en general realmente es un entrapment del nervio trigémino. Ok. Lo que él tiene es esto, instability de esto, del temporomandibular joint, que es otra cosa. Porque realmente, como ustedes ven, esto es más síntomas neurológicos. Porque nuevamente, miren, si ustedes ven ¿cómo se llama? Trigeminal nerve. Miren acá. Nosotros vamos a hablar de eso en neuro, pero miren por ejemplo aquí, nosotros estaríamos viendo, miren por aquí salen algunos de los branches, sobre todo el branch mandibular del nervio trigémino. Entonces, por aquí, eso tiene relación con la unión de esta articulación. Es más por entrapment nervioso y la relación con los otros segmentos del nervio trigémino, que es un nervio sensorial, más que otra cosa. O sea, más que ser un problema, como dije, de aquí, per se. De aquí, nada que hablar. Bueno, de aquí hay algo importante, que es esto. ¿Cómo es que le llama a eso? El llamado nursemaid elbow. Esto sí es importante de acá, que reconozcan esto. El ligamento anular, que miren, aquí lo que pasa es, ¿cómo que se llama esto? Hostmaid elbow. Eso mismo. Hostmaid elbow, miren qué es lo que pasa aquí. Cuando En español, el síndrome de la niñera, creo que se llama. Probablemente, pero ni idea. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Miren, cuando de que lo jalan por la mano así, que lo levantan, eso puede causar una dislocación transitoria del radio, y el ligamento anular lo que hace es que se retrae, se mente. Creo que te se ve mejor. Mírenlo aquí. El ligamento anular pues, regularmente le da estabilidad al radio por la parte, lo rodea por la parte externa. Cuando levantan al niño por la mano, jalan el radio, se disloca. Eso no causa dolor directamente. Lo que sí causa dolor es cuando el ligamento anular, se mete en la articulación y vuelve entonces hay una relocalización del radio y eso causa compresión del ligamento. Ya. Tienen que saber el nombre de ese ligamento. ¿Y eso es cómo tratan eso? ¿Ellos lo operan? No, hiperpronación, hiperextensión, eso es Hostmaid elbow treatment. Eso son maniobras solamente. Bueno, aquí son maniobras. The MCAT is hard and the MCAT is important. Solamente es o hiperpronar, hiperextender, son dos maniobras. No sé si te vaya a funcionar. Míralo ahí. Es esto. Tú le agarras la mano y tú la hiperpronas, se extiende. Míralo ahí. No sé si lo vieron. Cómo se ve que el ángulo baja. Miren ahí. Plop. No fue. Mírenlo ahí. ¿Cómo que esto se pone lento?
Velocidad de reproducción. Vamos a ver aquí. Esa es una de las maniobras. Pero hacerse así no requiere ni anestesia, nada de eso. Vamos a ver. ¿Dónde fue? Bueno, no me acuerdo. Parece que me lo pasé. Aquí fue. Miren. Ella hiperextiende. Ahí. Se ve de hecho el ángulo. Hiperextiende, hiperflexión, hiperpronación. A veces se hace lo mismo, pero en vez de mover el brazo hacia arriba, moverlo hacia abajo. So, no es quirúrgico, nada de eso. Miren aquí. Osgood-Schindler disease. Clásica. Miren el dolor donde está. Miren dónde está el dolor. Bien parecido a la descripción que le di anteriormente al síndrome patellofemoral. Miren acá. Hay algo interesante acá. Cada vez que ustedes vean que el dolor se refiere a esta zona, de hecho a veces incluso ustedes tienen, se ven, bueno por si acaso, en radiografía aquí se ve incluso a veces como una pequeña fractura. Como si el tendón patelar hubiese ocasionado como la liberación de un pequeño fragmento de aquí. Tienen que saber que el síndrome de Osgood-Schindler, eso es relativamente normal. Eso le pasa sobre todo a niños y niñas cuando están en pubertad, cuando crecen mucho. Y el tratamiento de eso es NSAIDs, reposo, no hay que hacer nada. Por si acaso. Cada vez que ustedes vean un niño que está ahí pasando por su pubertad y comienza a tener dolor unilateral o bilateral en esta porción, síndrome de Osgood-Schindler. No tienen que buscar más nada. Patellofemoral. Ya hablamos ahorita, que es un dolor posterior. Miren, hay algo aquí en síndrome patellofemoral que es bien importante. Miren, yo le mencioné ahorita algo. El síndrome patellofemoral regularmente tiene dolor aquí, pero el que es más específico es dolor retropatelar. La característica, como le dije, es que ustedes tengan a un paciente que tenga dolor acá y que la patela, cuando usted la comprima, duela. Cada vez que usted ve esa constelación, busca su síndrome patellofemoral. Otra cosa, el síndrome patellofemoral es muy frecuente en personas adultas. Eso no pasa en niños. Si usted lo ve en niños, Osgood-Schindler disease. Si usted ve estas presentaciones en adultos, busque síndrome patellofemoral. Por si acaso. De hecho, a veces también le hablan de que puede haber dolor por aquí arriba. Pero lo más clásico es que digan que un dolor, que refieren un dolor aquí en la parte anterior de la tuberosidad de la tibia y un dolor en el knee que empeora cuando se presiona la patela. Y eso, que el dolor sea posterior. Porque recuerden que nosotros tenemos una bursa prepatelar. Si dicen que el dolor es en la parte anterior de la patela, ya nosotros ahí buscamos host-made knee. Es diferente. De aquí no tenemos nada que hablar. Eso es pretty straightforward. Developmental dysplasia of the hip. Aquí todos van a ver las maniobras de Ortolani Barlow. Eso es sencillamente un niño que nace con problemas donde encaja el acetábulo con la pelvis. Desde que nacen se le hacen sus pruebas de Ortolani Barlow. Y si se nota algún instability, pues hay que buscar. Lo que sí es importante es esto que está aquí. Esta es una pregunta clásica de Step 1 y también de Step 2. Me la vi en los dos exámenes. Y es que a ti te pongan a un paciente con signos de Developmental Dysplasia of the Hip y te pregunten,
te pongan como qué hacemos ahora y te pongan A, ultrasound, B, X-ray. De lo que va a depender si es ultrasound o X-ray es la edad. Menos de 6 meses, ultrasound. Más de 6 meses, X-ray. Para que no caigan en ese gancho pendejo. Por si acaso. Eso es importante. Bien salvaje. Miren, hay una... Esto está uno atrás de otro porque suele ser diferencial. Déjame ver si aquí hay otro. No. Miren, suele ser un diferencial uno de otro. Déjame enseñarle. Developmental Hip Dysplasia. Miren, esto es. Developmental Hip Dysplasia, como le dije, es esto. Cuando no hay una concordancia entre la porción del hip donde debería entrar la cabeza acetabular. Y como ustedes esperarán, Barlow Test. Miren aquí. El test de Barlow es, usted agarra al niño, aducir las piernas, presionar hacia abajo y hacia... Ah, mira. Eso yo lo había visto hace mucho. Pero está bien chulo. Barlow es hacia adentro para abajo. Ortolani es para afuera y hacia arriba. Si usted fiende como un plop, le llaman clunk, es como que se sale. Eso es sugestivo a Developmental Dysplasia of the Hip. Como mencioné, dependiendo de la edad, es el tipo de test. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que es un niño pequeño. Un niño pequeño que tiene problemas en la unión acetabular con el hip. Por si acaso, el tratamiento inicial es esto. Son arneses. Inicialmente, arneses. Leg Carver Perthes. Miren, Leg Carver Perthes es bien interesante. Por dos razones. Primero, miren, no me gusta mucho cómo se ve esta, aunque está bien, pero pueden ver, miren esta me gusta más. Miren cómo se ve esta porción versus esta porción. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? Por si acaso, esto no es una ruptura. Recuerden que en los niños que están en proceso de desarrollo, nosotros tenemos acá la placa metafisaria, que es un cartílago, por eso no se ve como pegado. O por eso se ve como si faltara algo aquí, pero no, lo que pasa es que hay un cartílago de crecimiento. Y los cartílagos nosotros sabemos que no se ven en X-ray, es hueso. Ahora, miren aquí, por ejemplo, este acetábulo se ve granular, desbaratado. Leg Carver Perthes. Leg Carver Perthes es la necrosis idiopática del acetábulo de una o varias cabezas de fémur. ¿Qué tienen que saber? Fíjense, Developmental Dysplasia, nosotros vimos que era un problema entre el encaje de acetábulo y hip. ¿Y qué pasaba regularmente? Congénito, aunque puede presentarse un poquito más adelante. Eso debería ir, bueno, así mejor. Más o menos así. Había un problema aquí en el encaje. En Leg Carver Perthes es destrucción, osteonecrosis, como mencioné, idiopática del acetábulo. Miren la edad. ¿Cuándo usted debe sospechar de Leg Carver Perthes? Cada vez que usted tiene un niño que le dice de un momento a otro eso, que pierde la capacidad sin ningún trauma, infección, nada de nada, que comienza a tener dificultad con mantenerse en las dos piernas sobre su propio peso. Muchas veces puede caminar, pero comienza a desviarse al otro lado, o sea, ponerle más peso al otro pie donde no está patología. Tienen que tener un cuidado súper grande con los niños y estas patologías que son de... que son de acá del hip.
A veces el dolor no lo refieren en el hip, sino que lo refieren en el knee. Cada vez que ustedes vean que un niño, les dicen que un niño le tiene dolor en la rodilla, y usted revise la rodilla y usted le tope, no le duele a ningún lado. No tenga fiebre, no tenga signo de inflamación, busquen el hip, para que no le vayan a dar por ahí. Eso es clásico de los niños. ¿Qué cuidado tienen que tener? Le calvoherpes es, nuevamente, una patología idiopática donde hay necrosis avascular. Usted pierde vascularidad y posteriormente, si pierde vascularidad, pues ya usted sabe, se le va a ir, como pasaba en el escafoide, va a perder la masa ósea afectada. ¿Qué cuidado tienen que tener? Le calvoherpes comienza a dar sintomatología desde que comienza el proceso de necrosis. Ahora, en X-ray, las manifestaciones no se ven hasta que ya el hueso está totalmente destruido. Por si acaso. Si acaso usted le describen a un paciente con estas características, le dicen que se le hizo un X-ray, que no se ve nada, y le están pidiendo por prueba de confirmación una resonancia magnética. Con eso usted ve los cambios, aunque sea de manera inicial. Ahí sí se ven. El otro, Slipped Capital Femoral Epiphysis. Bueno, déjame dejar hasta aquí. Slipped Capital Femoral Epiphysis. Miren cuál es el problema acá. Vamos a buscar un X-ray de una vez, que con eso que se ve bien. No me gusta ese, me gusta este, me encanta este. What? Diablo, qué raro. Eso es un signo, ay Dios mío, eso me lo dieron en traumato. Que cuando hay una lesión, una fractura, el miembro se desvía a ese lado. Pues, es verdad, ni idea. Sí. Cónchale, se me olvidó el nombre, yo te lo voy a buscar ahorita. Por favor, yo ni idea. NPI, como dirían por ahí. Miren, esto es Slip Capital Femoral Epiphysis, que ustedes están viendo acá. Que se supone, esto es normal, se supone que debería haber una congruencia entre la cabeza acetabular y los puntos de contacto con el fémur. Están desplazados, no están pegados. Regularmente esto le pasa a niños con obesidad, niño obeso. Se le despegan. De hecho, eso tiene un nombre que era... ese mismo, el Icecone, el Icecone sign. Vamos a ver. Icecone sign, Slipped Epiphysis. Vamos a ver si lo encontramos. Míralo acá. El signo del Icecone. Mira lo lazo. Mira qué chulo. Míralo ahí, de que como que el acetábulo se está cayendo del fémur. Y nuevamente un niño gordito. Ellos son los que están principalmente en riesgo. Cada vez que ustedes y van a presentar lo mismo de un día para otro, no necesariamente tiene que ver que historia de trauma, puede ser un niño que se mueva mucho, no tiene que ser que se haya caído, que se haya dado un golpe. Como le dije regularmente, lo que le dicen es que de un día a otro desarrolla limp, que es la incapacidad de caminar adecuadamente apoyándose en las dos piernas. Que el dolor, como les dije, regularmente los niños lo refieren en las rodillas, no en la cintura. Y con las radiografías, como ve, tienen que ser bien puntuales en qué es lo que van a ver. Si ustedes ven separación de estos asuntos acá, como que este está por un lado, este está por otro, Slipped Capital Femoral Epiphysis. Si ustedes están viendo acá como una especie de stippling o de pérdida de tejido óseo en la parte acetabular. Nuevamente, aquí, como les mencioné anteriormente, se relaciona con obesidad. Si le dicen, miren, un niño que tiene obesidad, que está teniendo dolor en el knee y no puede caminar bien de un momento a otro, busque su radiografía o mándele a hacer una radiografía o
si le dan una radiografía, busque este signo. Yo creo que ya. Por si acaso el tratamiento aquí es quirúrgico también, pinning. Hay que pegar esto bien con fijación interna, porque si esto no se hace, nosotros podemos ocasionar que no reestructurar el cartílago de crecimiento y que con el tiempo esta pierna sea más corta que la otra. Y ya ustedes saben, vienen ahí un reguero de patología, columna y compañía. Mira, ya me acordé, el signo radiológico de John Thomas. John, ¿cómo se escribe así? John Thomas. Así. Con H, Thomas con H. O sea, Thomas. Ajá. No, pero ya eso es... O sea, LOL, parece una L. Qué interesante. No lo había visto. Signo de John Thomas. Está bien, lo deja ahí. Se lo chequeo ahorita bien. Entonces, como ustedes ven, regularmente esos son diferenciales. Como van a ver aquí, obesidad, niño. Aquí, niño. No necesariamente son obesos. Como le dije, no van a haber cambios inicialmente en radiografía. Si tiene este cuadro y no hay cambio radiográfico, como quiera sospeche esto. Si es obeso, como mencionamos anteriormente, y usted ve el signo o ve desplazamiento del epífisis o desplazamiento entre acetábulo y fémur, piensa en slip capital femoral epífisis, developmental dysplasia of the hip, ya vimos que pasa sobre todo en niños chiquitos, bien chiquiticos. ¿Estamos claros? Es un diferencial muy importante acá. Bien importante. Como le dije, no caen en el gancho de que a veces el dolor no lo van a presentar en el hip, sino en la rodilla. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? No. Pues nada. Hasta ahora no. Pues nada, si ese es el caso, ya ustedes saben, mañana seguimos, revisen bien el material, no se me vuelvan locos, como le dije, dejen de estar de charlatanes, si se van a poner charlatán me dicen ahora, me dicen con tiempo para dejar esta vaina, lo sueltan banda todito, porque si ustedes no me